Estaremos dándole resolución a los problemas 6.1, 6.2, 6.5, 6.9, 6.10 y reto para campeones 6.7 y 6.8. Los integrantes del grupo somos Melvin David Torres Perdomo, su servidor, Juan Diego Arias Rosa, Melvin Roberto Sical Pineda, Rafael Alejandro Mazariegos Ray. La primera política, en el 6.1 estaremos analizando Shortest Time In. Esto es vamos a analizar el tiempo de entrada más corto, en el que la página reemplazada es la que ha estado en la imprenta la menor cantidad de tiempo. Esto equivale al último en entrar, primero en salir. Suponga que el color C es el primer color referenciado. Vamos a comparar esta política con las 4 políticas analizadas en esta sección. En la matriz de transacciones de estado, el estado de la izquierda es el más antiguo y el de la derecha es el más nuevo. Por ejemplo, en el estado AB, el color A sería el más viejo y el B el color más nuevo. En este caso, en el estado IJ puede cambiar al estado IK con la probabilidad de K, o sea, la probabilidad de K. Por ejemplo, en el estado AB puede cambiar al estado AC con probabilidades de P sub C, al estado AD con la probabilidad de P sub D o al estado de AE con la probabilidad de P sub D. En la matriz de transacciones de estado vamos a ver AB, AC, AD y AE, y hacia abajo analizaremos AB, AC, AD y AE. Entonces, como podemos ver acá, en este estado no sucede nada. Acá con AB y AB, como vemos, acá no sucede ningún cambio de estado, o sea, se queda igual. Eso se le conoce como un bucle automático. Pasamos al siguiente, la probabilidad de C, la probabilidad de D, la probabilidad de E. Bajamos a la siguiente, AC con AB, la probabilidad de B. Acá no sucede ningún cambio porque AC se va a encontrar en el mismo estado, entonces sucede exactamente lo mismo, y así sucesivamente por cada uno, como podemos darnos cuenta. Como se puede observar, no hay movilidad para el color más antiguo, o sea que nunca va a ser reemplazado. Los estados alcanzados dependen del estado inicial. Como el problema especifica que se asuma que C es el primer color referenciado, se puede simplificar la tabla de transacciones. Como vemos acá, esta tablita es la misma de acá, que es donde se encuentra la C como primer color y en la parte de las filas la C como el primer color. Entonces, CA, acá no sucede ningún cambio. Siguiente, la probabilidad de B, la probabilidad de D, la probabilidad de E. En la siguiente fila, la probabilidad de A, acá no sucede ningún cambio porque sería exactamente los mismos colores, entonces no sucede ningún cambio. Para la parte 2 estaremos trabajando las ecuaciones en estado estable. Las ecuaciones para cada estado se obtienen a partir de la tabla de la siguiente forma, como lo vemos en pantalla. En la parte izquierda de la ecuación es la sumatoria de P sub IJ por los flujos de salida de ese estado, que son los que están en la fila del mismo.
La parte derecha de la ecuación es la sumatoria de los flujos de entrada a este estado, que son los que están en la columna de ese respectivo estado, por la probabilidad del estado anterior. Para este caso, las ecuaciones de CA, que es lo que estamos ejemplificando, va a ser la probabilidad de CA por la sumatoria de la probabilidad B, la probabilidad D, la probabilidad E. Esta sumatoria de probabilidades por la probabilidad de CA. Es decir, que va a ser la probabilidad de CB por PA más PCD por PA más PCE, la probabilidad de A, respectivamente. La ecuación sería, ahora que solo hay 4 estados posibles, solo se necesitan 4 ecuaciones, 3 estados y la sumatoria de las probabilidades, que para este caso sería cada una de ellas. Para el primero, la probabilidad de C por A más la sumatoria de estas probabilidades nos daría como resultado esta ecuación. Y así sucesivamente por cada una de ellas. La probabilidad de CA, la probabilidad de CB, la probabilidad de CD, la probabilidad de CE y la probabilidad de CA como una quinta fórmula, que al final va a ser igual a 1. En la resolución de ecuaciones, para el cálculo se va a dejar la ecuación 4 como la redundante. Y para este caso pues se utilizó el apoyo de un software para calcular las cantidades, en este caso para cada distribución. Aquí arriba en las filas, en las columnas, estaremos trabajando la probabilidad de A, B, C, D y E. Y en las filas estaremos analizando la parte de la distribución 1, distribución 2, distribución 3, distribución 4 y distribución 5. Y el valor respectivo para cada una de ellas. Los resultados para cada distribución serían: para la distribución 1, para la probabilidad de CA sería 1/4. Para la distribución 2, con la probabilidad de CA sería de 2/3. Y así sucesivamente es la forma de interpretar esta tabla. Para la probabilidad C en la distribución 5 sería de 1/6. Y la parte 4, el cálculo de la probabilidad de fallo. Las probabilidades de fallo se calculan con la sumatoria de las probabilidades de cambiar de estado. Esto se calcula con la suma, esto es importante, con la suma de las probabilidades de cada estado por las probabilidades de sus transiciones de salida. La fórmula sería la siguiente: probabilidad de fallo sería igual a la probabilidad de CA por la sumatoria de las probabilidades, que en este caso B, D y E, más la probabilidad de CB por la sumatoria de la probabilidad A, D y E, más la probabilidad de CD por la sumatoria de PA, B y E, más la probabilidad de CE por la sumatoria de la probabilidad A más B más D. Y los resultados pues serían: para la distribución 1, 0.6, distribución 2, 0.4667 y así sucesivamente para cada una de las probabilidades. Estos serían las probabilidades de fallo para cada una de las distribuciones. Y
Como parte 5 estaremos comparando con las otras políticas de reemplazo, agregando STI. Como se puede observar, STI tiene los peores desempeños, o sea, más cash misses que otras políticas, excepto para la distribución 4, donde tiene casi el mismo que LP. Como nos podemos dar cuenta. Bueno, pues al final esto era de esperarse, ya que prácticamente una de las dos impresoras siempre tiene el mismo color, que para este caso que estamos analizando es el color C. La distribución 4 es la distribución donde C es el más popular, y es en esa distribución donde esa política tiene el mejor rendimiento. La distribución 4 pues tiene, que es donde C tiene más popularidad, y esto lo vimos en las diapositivas anteriores, que su valor es de 0.3. Como vemos acá, la distribución 4 tiene 0.3 en A, en B y en C, que es el más popular, como lo dice acá el ejemplo. En 6.2 pues se nos pide analizar la más popular, most popular. Vamos a comparar esta política con 4 políticas más analizadas en esta sección. Se nos dice que podemos caracterizar esas políticas que funcionarán peor que aleatoria. Con las popularidades son diferentes para la distribución, o sea que es necesario para este caso hacer 5 matrices de transición y 5 sistemas de ecuación. Estaremos desarrollando y analizando cada una de estas 5 que aquí se nos solicita. Para la distribución 1 analizamos que bueno, en esta tabla no importa el orden de los colores, como por ejemplo los estados AB y BA son prácticamente el mismo. Eso es muy importante siempre tenerlo claro, por lo que hay menos estados posibles. La distribución de 1 entonces en este caso sería para la probabilidad A 0.2, probabilidad B 0.2, para la probabilidad C 0.2, para la probabilidad D 0.2 y para la probabilidad de 0.2. Como todas las transacciones son igual de populares, todas las probabilidades van a tener la probabilidad partido 2. Esto va a ser de pasar a un estado a otro. Quiere decir que esto viene a representar el 50% de la probabilidad de reemplazar a cada color. Entonces, de la misma manera, acá no sucede ningún cambio, porque AB, no hay necesidad de hacer cambio en ningún color. Acá, la probabilidad de C, de que se cambie a C, sería el 50%, o sea, partido 2. Para la probabilidad de D sería D partido 2, y así sucesivamente por cada una de ellas. En las ecuaciones de este caso serían estas. Nos salen 11 ecuaciones. Siempre para la resolución de estas ecuaciones pues se utilizó el apoyo de un software para poder encontrar las probabilidades. La ecuación X se dejó como una redundante, o sea, la número 10, esta la dejamos como una redundante. Y para calcular las probabilidades de fallo, pues ya despejando la fórmula que tenemos acá,
que también podría restarse 1 menos la probabilidad de no salir de ese estado. Entonces nos daría como resultado probabilidad de fallo de la distribución 1, que es la que estamos analizando, de 0.6. Y así vamos a ir desarrollándonos por cada una de las distribuciones. La distribución 2 de igual manera tiene sus tablas de transacciones y ecuaciones con cada uno de los valores para los respectivos colores. La matriz de transacciones pues es similar a la distribución 1, pero las salidas de los estados con color AB, AC, AD y AE tienen el 100% de probabilidad, no el 50%, o sea que aquí pues ya es un 100% de probabilidad y no el 50% como estábamos viendo en la parte anterior. Las ecuaciones que utilizamos, siempre vamos a tomar la 10 como redundante, y aquí tenemos la resolución de las ecuaciones para la probabilidad AB, 1/6 y así sucesivamente hasta P probabilidad de 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 un 18avo. La probabilidad de fallo para la distribución 2, el valor es de 0.4667. Ya vamos analizando dos distribuciones. Nos tocaría la distribución 3, luego viene la 4 y la 5. Prácticamente lo que se analiza acá son las tablas de transacciones, como lo vemos, sus ecuaciones, la resolución de las ecuaciones y el cálculo de las probabilidades. Estos valores son analizados por cada una de las distribuciones. La distribución 4 de la misma manera, para la probabilidad A es 0.3, la probabilidad es 0.5. Tiene su matriz de transacciones, donde AB, BC y AC tienen probabilidades del 50% por ser igualmente de populares. Igual para DE. Ahora, los demás tienen probabilidad del 100% de transición de salida. Analicemos la primera. AB, BC y AC. AB, BC, AD, BC y AC tienen las probabilidades del 50% de popularidad. Como podemos darnos cuenta, de esta forma quedaría pues la matriz desarrollada. Luego las fórmulas que se utilizaron, siempre la 10 queda como una ecuación redundante, y aquí tenemos los valores. Prácticamente, y como comentamos, AB, AC y BC tienen la probabilidad 0. Esto es porque solo se puede llegar a AB, AC y BC desde AB, AC y DC, como lo muestra acá. Pues prácticamente estos tienen valor 0 porque solo tienen la probabilidad de que se pueda llegar a ellos desde ellas mismas, o sea que ahí es prácticamente no sucede lo que comentábamos al inicio de la presentación. Y para el caso de la probabilidad de fallo, la distribución 4, su valor 0.66, y como último la distribución 5 tiene la tabla de transacciones y ecuaciones, tiene su matriz de popularidad, tiene la matriz, tiene la parte de las ecuaciones, la resolución de ecuaciones. Es importante recalcar que se utilizó un software para resolver.
y la probabilidad de fallo. Ahora, los resultados generales o en conclusión de las 5 distribuciones analizadas, tenemos que para la distribución 1 su probabilidad de fallo es 0.6. Para la distribución 2 su probabilidad de fallo es 0.4667. Para 3 sería 0.6056. Para la distribución 4 0.6632 y para la distribución 5 0.5921. En comparación con otras políticas, como lo muestra esta imagen, Most Popular tiene en este caso el peor desempeño, inclusive que Random, en algunas de las distribuciones, y es probable que la peor política de reemplazo. Y es con esto que les explicamos en este cuadro que Most Popular tiene el peor desempeño, inclusive que Random. Y esto es en algunas distribuciones. Y como conclusión, pues es probablemente la peor política para tomarla en cuenta para hacer los respectivos reemplazos. Bueno, a continuación explicaré el problema 6.5 y dice así. Suponga de que ahora hay 3 prensas y de que realicemos el análisis utilizando la distribución de 2 para las 4 políticas y luego realizar las comparaciones apropiadas y las observaciones. Ok, iniciando, se van a calcular las probabilidades de fallo para cada política y al final se van a comparar con las probabilidades de fallo para 2 prensas y la distribución de 2 es la siguiente. Esta, como recordarán, ya nos la había proporcionado el libro. Entonces, estamos utilizando la misma, solo que ahora el análisis es con 3 prensas. Vamos a seguir. Bueno, aquí está. Vamos a dar inicio con la política random. Siempre vamos a la parte 1 va a ser nuestra matriz de transición, independientemente de cuál sea la política. Y con respecto a la política random, tenemos de que el orden de los colores en cada estado no importa. Por esta razón hay únicamente 10 estados. ¿Cómo obtenemos esos 10 estados? Con la fórmula 5 combinación 3. Y aquí les dejé la fórmula especificada. Así es como se calcula la cantidad de estados. Ok, las transiciones tienen probabilidad de 1/3 para cada estado, ya que cada color reemplazado es aleatorio con la misma probabilidad para cada uno. A continuación, acá les coloco la matriz de transiciones y como verán en las siguientes políticas, esta es pequeña en comparación a las siguientes, pero básicamente esta es la matriz de transición que se utiliza para generar el sistema de ecuaciones de la política random. Acá tenemos las ecuaciones. Para las ecuaciones, la parte de la izquierda son las transiciones de salida y las de la derecha las de entrada. Las ecuaciones serían las siguientes y acá les dejamos detallado. La última ecuación la coloqué es la suma de todas las probabilidades de ser 1, como ya vimos en la teoría de random y de todos los demás, las demás políticas. Ok, resolviendo nuestro sistema de ecuaciones para la distribución de 2 que lo habíamos especificado acá al inicio del problema, obtenemos como resultado la resolución y utilizamos software para resolver este sistema de ecuaciones. La penúltima se deja como redundante. Ok, en la parte 4 tenemos ya el cálculo de la probabilidad de fallo y la probabilidad de fallo se calcula como la sumatoria de todas las probabilidades de cada estado por sus respectivas probabilidades de transición de salida. Luego de realizar la operación, sustituyendo los valores obtenidos, nos da de que la política de fallo de random es el 25%. Este sería nuestro resultado de random. Ya más adelante lo calcularemos con los demás. Realizaremos la política LTI a continuación. De primero realizaremos la matriz de transición. Y como les comentaba, esta matriz ya es bastante extensa, por lo que nosotros la realizamos en Excel y a continuación se las voy a mostrar. Bueno, en la política Longest Time In, el orden sí importa. Por esta razón hay 60 estados. Acá es como se calcula la cantidad de estados y es básicamente la misma fórmula que les había mostrado al inicio. Para cada estado hay 2 posibles arcos de salida. Cuando llega uno de los 2 posibles que no están actualmente en las impresoras,
también hay solo dos arcos de entrada, como se puede observar en el diagrama. Fue necesario generar una matriz de transiciones automática utilizando Excel. Aquí se las voy a mostrar y sería esta, la de LTI, para 3 prensas. Como se dan cuenta, es bastante extensa. Por esa razón no se la colocamos en un slide. Igual este material de apoyo se los vamos a proveer cuando, cuando le enviemos los documentos al ingeniero. Sin embargo, no es un material de apoyo como tal, simplemente es para que ustedes visualicen cómo se genera la matriz de transición. Ok, regresando. Acá están las ecuaciones que generamos a partir de la matriz de transición. Esto quiere decir de que una matriz de n por n, una matriz de transición por n dentro de mayor sea n, mayor cantidad de ecuaciones genera, o sea, es directamente proporcional. Por la cantidad de trabajo se generaron las ecuaciones por medio de software. El siguiente comando es el que se corrió en el lenguaje Sage. El lenguaje Sage fue el que utilizamos para resolver toda nuestra operatoria matemática. Y a continuación se presentan las ecuaciones. Tenemos estas, luego está otra pestaña, otro slide y otro slide. En total serían 60 ecuaciones y la ecuación número 60 se reemplaza por la sumatoria de probabilidades, que es la misma que habíamos visto en random. Entonces la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Acá colocamos nuestras variables y obtenemos los resultados. Obteniendo estos resultados los tenemos que sustituir para encontrar la política de fallo, que es lo que realizamos a continuación. Y esta es la fórmula de la política de fallo para LTI, lo cual se simplifica a esto sustituyendo los valores. Entonces nuestra probabilidad de fallo para LTI sería 0.25. Como se puede observar, la política de fallo de LTI es igual a random. Y según se recordarán en la teoría, habíamos visto de que LTI en realidad era una política que representaba más trabajo porque tenemos que memorizar, bueno, no memorizar, guardar la información del orden de los estados a diferencia de random, que el orden no importa. Sin embargo, generan el mismo desempeño. Entonces se puede decir de que LTI es, genera la misma probabilidad de fallo, pero es peor que random por el simple hecho de que genera más trabajo para obtener el mismo desempeño. Entonces, acá ya poniendo en práctica, vemos de que obtenemos la misma probabilidad de fallo en ambos casos. Ok, vamos a pasar a la política LRU. Primera parte de la matriz de transiciones como siempre. Y en la política LRU, al igual que LTI, el orden sí importa. Por esta razón hay 60 estados, que es exactamente la misma cantidad de estados para LTI. Cada estado tiene 4 posibles arcos de salida. Cualquier color que llegue a la impresora va a cambiar el estado, excepto el color más recientemente utilizado. También tiene 4 arcos de entrada, como se puede observar en la matriz. Fue necesario generar la matriz de transiciones utilizando Excel. Y acá tengo la matriz de transiciones para LRU. Entonces, esta, como les comentaba, también se las vamos a enviar al ingeniero para que las coloque como material de apoyo. Pero básicamente es cómo se genera la matriz de transiciones para la política de LRU. Entonces acá pueden observar. Y de esta forma nosotros generamos nuestro sistema de ecuaciones, que sería el siguiente. Por la cantidad de trabajo se utilizó Sage, lo mismo que habíamos dicho, y acá está todo el sistema de ecuaciones para que ustedes lo puedan observar. Sin embargo, no es de que nosotros la hayamos resuelto, simplemente esto es cómo se colocó. Esta ya es sintaxis de Sage, entonces nosotros lo metimos al software y incluso aquí les dejé un número para no confundirme copiando los sistemas. Y la última ecuación siempre será nuestra suma de probabilidades, que es igual a 1. Y acá tenemos nuestras variables que también es necesario especificarlas en Sage. En la parte 3 tenemos los resultados. Estos son los resultados obtenidos en base al sistema de ecuaciones generado de la matriz de transición. Son los resultados obtenidos y vamos a sustituirlos para encontrar la política de fallo. La probabilidad de fallo se calcula con la probabilidad de que un color que no está actualmente instalado para realizar el cálculo se realizó la siguiente operación, que es la fórmula de la probabilidad de fallo para LRI. Reemplazando los valores y simplificando nos resulta en la siguiente ecuación y resolviendo la operatoria tenemos de que la probabilidad de fallo para LRU es aproximadamente 0.2167. Como se puede observar, hay una mejora con respecto a random y LTI. La siguiente política y la última será de least popular, el menos popular.
Y en la política de list popular, al igual que random, no importa el orden. Por esta razón, solo hay 10 estados que se calcula con la fórmula que les dejé al inicio en random. 5 combinación 3 nos da una cantidad de 10 estados, sin que se repitan. La probabilidad de los arcos es de un medio. Cuando hay una A en el estado, el color nunca se reemplaza, por ser el más popular, y de un tercio cuando no hay una A. Esta, la matriz de transición, como verán, es mucho más pequeña que la de LTI y LRU. Entonces, por eso sí se las colocamos en el slide. En base a esto, generamos nuestro sistema de ecuaciones, que sería esto. Para las ecuaciones en la parte de la izquierda son las transiciones de salida y las de la derecha las de entrada. Las ecuaciones son bastante similares a las de random. Entonces tenemos acá, siempre colocando, teniendo en cuenta nuestra ecuación de toda la suma de las probabilidades debe de ser 1. Sin esta ecuación en realidad no podemos resolver ni un sistema. Ok, los resultados obtenidos serían estos. Como se puede observar, los resultados sin color tienen probabilidad de 0. A nunca es reemplazado, o sea, el color A nunca es reemplazado por ser el más popular. Entonces vemos de que no existe transición desde el color A. Sustituyendo estos valores en nuestra probabilidad de fallo, se utiliza la siguiente fórmula como en las otras, y lo cual simplifica A ya sustituidos, y tenemos de que la probabilidad de fallo es un 0.2. A continuación realizaremos la comparación de las políticas y obtuvimos de que acá incluimos los resultados que ya habíamos obtenido del libro, siempre con 2 impresoras, y acá ya con las 3 prensas que se nos proponen para el problema. Entonces vemos de que la probabilidad de fallo aquí es de 0.40, 0.40, 36% y 30%. Ahora con 3 impresoras, la probabilidad de fallo obviamente debería de reducirse porque tenemos más impresoras, por lo que podemos estar más preparados con cualquier color que el cliente vaya a solicitar. Entonces obtenemos de que la probabilidad de fallo es de 25%, 25%, 21.67 y 20%. Vemos de que todas se reducen, por lo que podemos tener una idea de que el análisis fue realizado correctamente. Y aquí tenemos la máxima mejora sobre random. Esto quiere decir de que es la mejor política, cuánto mejora, qué porcentaje mejora sobre random. Entonces, acá mejora el 25% y aquí mejora el 20%. Como se puede observar, si ordenan por desempeño, tenemos el mismo orden que con 2 imprentas que con 3. O sea, el orden se conserva, simplemente se reduce el porcentaje de fallo. List Popular sigue siendo la mejor política, y Random y LTI siguen siendo equivalentes y las peores. Entonces, básicamente eso fue por el problema 6.5 y eso. Continuar con la resolución de los problemas 6.7, 6.8 y 6.9. Comenzando por el problema 6.7, nos piden que hagamos un software de simulación que pueda implementar las 4 políticas de reemplazo y que experimentemos con algunos strings de referencia, incluyendo estos que tenemos aquí. Esto es con el fin de que veamos que, a pesar de que estos strings de referencia cumplen con la distribución de 1, los rendimientos van a ser muy diferentes, van a ver, cuando se simula las políticas. Entonces, para realizar este problema, escribimos un programa en Python, aquí lo voy a correr, y consiste de 3 secciones. En la parte de configuración, configuramos cómo vamos a correr la simulación, ¿verdad? Aquí podemos ingresar las probabilidades de arribos en caso de que sean necesarias. Más que nada nos van a servir para cuando hagamos automático, ya más tarde les voy a explicar. Pero el 6.7 únicamente sería el input manual. Con input manual me refiero a que voy a ingresar un string de referencia, incluyendo estos que están aquí. Y aquí puedo seleccionar cuál política deseo que se aplique. Y por último puedo regular la velocidad con la que quiero que se despliegue la animación que va a salir aquí en la sección de simulación. Ya sea que quiero ver paso por paso para explicar cómo funciona, o si quiero que la simulación corra rápidamente para que
para que los valores converjan a algún valor, digamos, que poco a poco se acerquen a algo parecido al estado estable. Y aquí en resultados vamos a ver eso, ¿verdad? El total de arribos, cuántos fallos han habido. A partir de estos dos se calcula la tasa de fallos. Y aquí podemos ver los porcentajes de arribos para cada letra. Esto nos va a servir más que nada cuando estemos haciendo automático, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces voy a comenzar haciendo una pequeña demostración de cómo funciona el modo manual. Vamos a ingresar un string de referencia, por ejemplo A a B, A a B, B, C, A. Y lo voy a dejar en velocidad 1 para que vayan viendo cada paso. Antes de que empiece les voy a explicar bien qué van a ver aquí. En arribos entrantes van a ver el string completo. Y poco a poco van a ir pasando los arribos aquí a arribo actual. Y también van a ver cómo los arribos actuales van provocando cambios en el estado actual. Cuando haya una falla, cuando haya un page fault, van a ver que el estado actual se pone en rojo y aumenta la cuenta de los fallos totales. Entonces, una cosa más que tengo que explicar es que este string de referencia se va a ingresar varias veces hasta que yo le dé detener. Ya les voy a explicar por qué es eso. Cuando comienza a ingresarse el string de referencia, los primeros ingresos los va a tomar como fallos, ¿verdad? Porque no hay nada, no hay, tomando el ejemplo del libro, no hay ningún color instalado en la impresora, en la imprenta, y los toma como false porque toma tiempo instalarlos. Entonces, sin más que explicar, voy a iniciar la simulación. Como pueden ver, aquí se ingresó la A, que se puso en rojo por cuando ingresó la B. No ha ocurrido ningún page fault hasta que llegó la C, ¿verdad? Como pueden ver, ya volvió a empezar a ingresar el string. Y eso es con el fin de mitigar los efectos, digamos, de que cuando empieza a ingresarse todo, va a haber siempre dos page faults, dado que no había ningún color instalado. Entonces aquí pueden ver cómo los arribos totales van aumentando, los fallos también. La tasa de fallos ya se va calculando y también van convergiendo los valores de los arribos, ¿verdad? Como pueden ver, no hay nada para D ni para D. Vamos a detenerlo. Se detuvo un poquito. Ya se detuvo. Y vamos a proceder entonces a ingresar los strings de referencia que están aquí. Vamos a comenzar, aquí los tengo apuntados. Vamos a comenzar con este, donde cada letra se repite 2 veces. Y lo vamos a correr con un poquito más de velocidad. Vamos de velocidad 16. Estas son ejecuciones por segundo. Y vamos a correrlo una vez más con random. Pueden ver que todo empieza a crecer un poco más rápido. Y como el valor empieza a converger cerca del 0.46 más o menos. Esto era una demostración para que vieran con más velocidad cómo funciona el software. Aquí tengo ya llena una tabla con los resultados que me dieron los diversos strings de referencia. Dejé una fila aquí para llenarla. Y aquí van a empezar a ver las grandes diferencias de desempeño que tienen los diversos strings de referencia. Voy a llenar esta fila para que vean cómo tomé los datos. Voy a probar con el que falta, ¿verdad? Sería AA, B, B, C, D, D, C. Lo voy a poner a la máxima velocidad para que converja rápido. Y voy a correr más o menos unos 1000 arribos para ver los resultados. Entonces vamos a comenzar. Esperemos a que lleguen los 1000 arribos.
como pueden ver, poco a poco van convergiendo hacia 0.2 las tasas de derribo de cada carácter. Y convergieron al punto 2. El resultado de la tasa de fallos para esta prueba fue de 0.6176. Y vamos a probar ahora con longest time mean. También vamos a correr 1000 arribos. Como pueden ver, también convergieron hacia 0.2 y la tasa de fallos convergió hacia 0.7. Eso es para longest timing. Vamos a seguir con least recently used, con el mismo string. También convergió hacia 0.7. Como pueden ver, los rendimientos aquí para algunos strings son bastante malos para longest timing y para least recently used. Más adelante vamos a ver bien eso. Disculpen, vamos a colocar el least popular. Tengo que ingresar las popularidades cuando estoy usando el least popular. Y lo corremos. Mientras llegamos a los 1000 arribos, como les estaba diciendo, para este string de referencia, como pueden ver, random y longest time in no se comportaron igual. Eso es importante para uno de los problemas que resolvimos. Mientras tanto, ya está aquí el resultado para least popular. Y como pueden ver, son bastante diferentes los desempeños. Incluso llegamos a unos desempeños tan malos como 1. Es decir, 100% de probabilidad de fallo cuando hay un arribo. Esto es para las políticas longest time in y least recently used. Les voy a poner estas dos políticas con velocidad 1 para que vean por qué está pasando esto. Vamos a poner longest time in para el mismo string de referencia. Este es para este string de referencia ABCD. Y vamos a iniciarlo. Como pueden ver, cada arribo es una letra diferente que no estaba instalada en ninguna imprenta, siguiendo el ejemplo del libro. Por lo tanto, todos los arribos que tenemos son page faults. En esos casos, estas políticas no tienen el desempeño que esperaríamos. Y esa es una de las cosas importantes que notamos cuando corrimos estas simulaciones. Cuando todos tienen la misma popularidad y además vienen en secuencia diferentes páginas, el rendimiento es el peor en estas dos políticas. Entonces, esto sería la parte práctica del problema 6.7, que sería la simulación utilizando strings de referencia. Vamos a proceder ahora con el problema 6.8. El problema 6.8 consiste en modificar el problema 6.7 para que en lugar de recibir strings de referencia como input de usuario, genere arribos aleatorios basados en las distribuciones de probabilidad trabajadas en el libro. Entonces vamos a correr el programa nuevamente, el mismo programa, solo que esta vez seleccionamos automático
Y con fines de demostración voy a correr una simulación de la distribución de 4. Usando la política Least Recently Used. Vamos a dejarlo en velocidad 1 solo para demostrar y vamos a iniciar. Corre igual que el anterior, solo que esta vez no se muestran los arribos anteriores ni los arribos entrantes, sino solo el arribo actual, el cual provoca cambios en el estado actual, como pueden ver. Entonces, ya terminando la demostración, vamos a detenerla y ya realicé varias simulaciones. Aquí tengo los resultados. Voy a llenar ahora la columna 5 para que vean cómo se obtienen, cómo obtuve los datos. Para eso voy a ingresar la distribución de 5, sería 0.5, 0.2, 0.2, 0.05, 0.05. Lo dejamos en automático y seleccionamos la política random para empezar a llenar la columna. Vamos a subir la velocidad a la máxima y vamos a correr. Vamos a correr 1000 arribos para que converja la tasa de fallos a un valor cercano al estado estable. Y vamos a detenerlo aquí. El resultado fue 0.3992. Muy bien, ahora lo vamos a correr en longest time in. Es importante tomar en cuenta que estos valores que vamos sacando de la simulación deberían por lo menos acercarse a los calculados por medio de análisis estocástico. Y al final de llenar la columna vamos a ir a verificar. El siguiente resultado fue 0.4327. Vamos a correr para LRU, Least Recently Used. Otra cosa importante es ver que conforme vamos teniendo más arribos aleatorios, las tasas de arribo de cada carácter van a ir convergiendo hacia las probabilidades ingresadas aquí. Pero no van a converger tanto como convergían cuando usábamos strings de referencia. Como pueden ver, no llegan exactamente a 0.5 ni a 0.2. Vamos a poner el siguiente resultado, 40.75. Y por último, en Least Popular deberíamos ver el desempeño más alto, ¿verdad? La tasa de fallos más baja. Como pueden ver, ya van convergiendo hacia 0.31, 30 más o menos. Y ya tenemos 1000 arribos, vamos a poner ese número 0.3301. Ya teniendo esta columna llena, vamos a comparar los resultados de simulación con los de análisis estocástico. No voy a comparar todas las columnas, solamente voy a comparar, vamos a ver que la columna de la B1, todos deberían comportarse más o menos igual, más o menos 0.6, y podemos ver que sí se acercó bastante. Probablemente con más arribos o una muestra más grande habrían convergido más cerca de estos resultados. Vamos a comparar la fila B2. Podemos ver que para random en B2 teníamos 0.40 calculado y el simulado tenemos 0.42, que debería comportarse similar al longest time y si se acercan bastante. LRU teníamos una probabilidad estocástica calculada de forma estocástica de 0.366 y aquí tenemos 0.37, también se acercó bastante y se acercó también mucho Least Popular, como pueden ver. Del análisis estocástico sacamos 0.3 y de la simulación sacamos el 0.3 también aproximado. Vamos a ver también la T5.
Como pueden ver, para random y LTI teníamos 0.417. La simulación nos convirtió al 0.4 y al 0.43 y se acercó bastante. Para el Spacing Clues de la distribución 5 teníamos 0.398 y la simulación nos convirtió al 0.41, también se acercó bastante. Por último tenemos Is Popular con 0.330, que ese sí se acercó mucho. Aquí tenemos que convirtió a 0.33. Como pueden ver, sí, la mayoría se acercaron bastante los resultados de la simulación a los del análisis estocástico. Y con eso confirmamos que está bien implementado el algoritmo de simulación. Esto es de mi parte de este problema 6.8. Vamos a proceder con el problema 6.9. El problema 6.9 nos hace una pregunta relacionada con los resultados del análisis estocástico. Como recordarán, las políticas random y longest time in para todas las 5 distribuciones nos dieron exactamente el mismo resultado, la misma tasa de fallos, de probabilidad de fallos, por lo que el libro nos hace la pregunta: ¿será que random y longest time in realmente son equivalentes? Si sí son, demuéstrelo, y si no, describa una situación donde no tienen el mismo desempeño. Nosotros vamos a hacer lo segundo. Vamos a presentar un contraejemplo para demostrar que no son equivalentes. Como recordarán, cuando corrimos la simulación manual con este string específico, los caracteres en secuencia alfabética random nos dio 0.93, pero longest time in nos dio 100% de probabilidad de fallos. Prácticamente cualquier carácter que llegara iba a provocar un reemplazo. Vamos a correr la simulación para ver por qué pasa esto. Vamos a correr longest time in para este string ABC, solo 3 caracteres. Van a ver que a pesar de que solo son 3 caracteres en secuencia, siempre vamos a tener page faults, porque la letra que llega siempre es una letra que no está actualmente instalada. Entonces ahí pueden ver por qué siempre falla el longest time in. No es posible simplemente que no haya un cache, que no haya un page fault. Entonces vamos a detener esta simulación y vamos a correrlo en random para que vean que sí hay una pequeña posibilidad de que no haya page faults. Como pueden ver, en ocasiones por aleatoriedad, la A, por ejemplo, no es reemplazada, sino que sobrevive instalada, digamos, hasta el siguiente ciclo, lo cual hace que no haya un page fault el siguiente ciclo. Entonces ahí podemos ver, ese es nuestro contraejemplo para demostrar que no son equivalentes, random y longest time in. Con eso estaríamos solucionando el problema de 6.9, y eso es todo de mi parte, en la parte de resolución de problemas. Vamos a seguir con el problema 6.10. Bueno, vamos a seguir con el problema 6.10, que es de las políticas de LP, de la menos popular, y la LRU, que es la menos utilizada recientemente. El problema dice así: dice que consideremos la política LR y LRU, que es la misma que la LP, excepto en caso de un empate o que sea igual. Dice que es decir que cuando los dos colores cargados tienen la misma probabilidad,
Y cuando se produce un empate, las reglas de LRU se utilizan para romper un empate. Dice que dado que LRU se desempeñó en una forma aleatoria o en random, uno esperaría que LP o LRU se desempeñara mejor que LP. Esto siempre y cuando donde los empates se rompen de una forma aleatoria. Dice que si este es el caso, que justifiquemos la reclamación resolviendo las políticas para cada distribución. Bueno, en este caso vamos a utilizar una política LP normal cuando los colores tienen diferente popularidad, y vamos a utilizar una LRU cuando tienen la misma popularidad. Y lo que debemos tomar en consideración es el sistema debe recordar cuál es el color más recientemente utilizado. El orden sí importa en estas políticas. El total de estados, pues utilizamos acá la ecuación y vamos a tener un total de 20 estados. Y para la matriz de transiciones de estados va a depender de las popularidades. Esto quiere decir que tenemos que realizar 5 matrices de estas para verificar cuál será el resultado. Bueno, en la notación de estados tenemos que se va a utilizar la siguiente notación. El color menos utilizado recientemente lo vamos a colocar adelante, y el color más utilizado recientemente lo vamos a colocar en la parte de atrás del estado. En la distribución 1 pues tenemos que todas las letras que vamos a utilizar pues tienen la misma popularidad, y acá está la matriz de transiciones de estado. En D1 pues todos los colores tienen la misma popularidad, por lo que todas las filas se aplica LRU y no LP. Acá está la matriz. Como vemos, también tiene 20 tipos de estados en cada una de las opciones. Esta es la matriz de transiciones del estado 1. Cuando el estado AB cuando el estado es AB y llega una solicitud para A, el estado va a cambiar a BA, como lo vemos acá en la matriz. Cuando el estado es AB y llega una solicitud para C, el nuevo estado será BC. Cuando el estado es AB y llega una solicitud para D, el nuevo estado será BD, que se encuentra acá. Y cuando el estado es AB y llega una solicitud para E, el nuevo estado será BE. Acá tenemos la matriz completa de las transiciones del estado de distribución para 1. Acá tenemos ya lleno toda la matriz. Como podemos observar, pues acá está el ejemplo que estábamos dando anteriormente, y pues acá ya llenando toda la matriz. Cuando el estado es AC, ya tenemos todos los colores que podrían ser los posibles. Cuando el estado es AD, también todos los colores posibles, y hacia qué estado va a cambiar. Las ecuaciones en el estado estable, pues tenemos que las que son en forma horizontal son los flujos de salida, y para esto necesitamos que en el estado AB lo vamos a multiplicar por todas las demás opciones por todos los demás probabilidades que puedan llegar. En este caso pues tenemos una A, la B no la tenemos porque es el estado en donde nos encontramos, la probabilidad de C, la probabilidad de D y la probabilidad de E. Y los flujos de entrada son todos los que aparecen verticalmente. Acá tenemos en el estado de BA, que puede ser una probabilidad, puede llegar a una probabilidad de B.
más una probabilidad de CA. Esto también lo tenemos que multiplicar por la probabilidad de que llegue B a un estado de PA, y también lo debemos multiplicar por que una probabilidad de B llegue a un estado de EA. Todo esto nosotros lo vamos colocando en la matriz de pruebas, y pues ya tenemos los resultados acá. Bueno, acá en los resultados, pues como estábamos viendo que la distribución de D1 es igual para todos los colores, pues tenemos la misma cantidad para todos los colores. Todos los estados tienen la misma probabilidad de que sean utilizados. La probabilidad de fallo se calcula como sumatoria de todos los productos. En esta probabilidad pues debe estar en un estado la probabilidad de que haya una pérdida de caché en ese estado. ¿Cómo verificamos esto? Pues cuando el estado es AB y llega una solicitud para A, va a cambiar el estado. Como vemos, interactúan los mismos colores de AB y BA, pero cuando llega uno diferente, ahí es donde se produce el caché miss. Acá tenemos que el estado es AB y pues el nuevo estado, ya que llega una solicitud de C, va a ser BC. Cuando llega una solicitud de D, el nuevo estado de AB será BD, y cuando el estado es AB y llega una solicitud de E, el nuevo estado será BE. La ecuación para esto es PA por los estados en donde se pueda producir el fallo. Acá, como vemos, pues no interactúa B porque es el estado inicial y queda en el mismo estado pero en diferente orden. Acá tenemos todos los resultados de la probabilidad de fallo, y tenemos que el fallo pues es 0.6. En la distribución 2 pues tenemos que el color A es diferente a todos los demás colores. Tenemos 0.1 para B, 0.1 para C, 0.1 para D y 0.1 para E. En esta matriz de transiciones de estados de D2, pues en las filas en donde los estados son igual de populares, aplicamos la política LRU, y en las filas en donde los estados se encuentran de diferente popularidad, pues aplicamos la política menos popular, que es LP. Si recordamos, pues en la distribución 2, todo lo que tenía A tenía una probabilidad diferente de las demás letras. Es por eso que todas acá, las que empiezan con A, pues aplicamos la política menos popular, y para todos los demás la menos utilizada recientemente. En la matriz de transiciones, pues en el diagrama tenemos que el estado es AB, y si llega una solicitud para A, el nuevo estado va a ser BA, que como vemos se encuentra acá al final porque va a ser un nuevo estado. Si llega una solicitud para C, el nuevo estado de AB será AC, que se encuentra acá al principio. El nuevo estado para AB, si llega una solicitud de D, será AD, y el nuevo estado para AB, si llega una solicitud de E, será AE. En las filas de LRU, que como les mencionaba era diferente, tenemos acá el ejemplo de que el estado es BC, y si llega una solicitud para A, el nuevo estado, recuerden que siempre guardamos el último, y el nuevo estado será CA, que se encuentra acá. Si llega una solicitud para B, el nuevo estado será CB. Si llega una solicitud para D, el nuevo estado será CD. Y si llega, perdón, acá está equivocado, pero es CD.
y si llega una solicitud para para el estado BC que venga de E, el nuevo estado será CE. En la matriz de transiciones, pues acá ya tenemos llena todas las posibilidades que se den. Pues esto después lo pasamos a las ecuaciones en el estado estable para D2. D2 quedaría así como se muestra en el ejemplo. Y en los resultados pues tenemos que en todos los estados que no tengan un color A, como podemos observar acá, tienen probabilidad 0 de que lleguen a darse. Esto es porque una vez que se llega a un estado con A, este ya nunca se va a reemplazar de color. ¿Por qué? Porque si recordamos en esta distribución, pues A tenía la probabilidad más alta, que era de 0.6, y todas las demás letras tenían la probabilidad de 0.1. Para el fallo, los resultados de esta probabilidad pues se calculan igual que como se calculó para la distribución 1, de hecho todos son iguales, y tenemos que para el estado AB tenemos que colocar todos los demás estados que sean posibles, exceptuando cuando sea de la misma letra, es la sumatoria de todas estas. Después, cuando cambiamos al estado AC, pues ya no colocamos la A y la C, sino todas las posibles probabilidades que se puedan dar. Ya al tener una sumatoria de todo esto, pues realizando las ecuaciones llegamos a la conclusión de que la probabilidad de fallo es de 0.3. En la distribución 3 pues tenemos que A y B tienen el mismo número de probabilidad, y C, D y E también tienen el mismo número de probabilidad, pero es un poco más bajo. Vamos a ver cómo quedaría acá la matriz. En las filas en donde los estados son igual de populares, pues utilizamos la política de LRU, que es la menos utilizada recientemente, y en las filas con estados de diferente popularidad aplicamos LP, que es la menos popular. Bueno, acá quedaría en los colores, y ya solo quedaría rellenarla con las transiciones. Cuando tenemos el estado de AB y llega una solicitud de A, el nuevo estado será BA, como lo vemos acá. Cuando el estado se encuentra en AB y llega una solicitud de C, el nuevo estado será BC. Cuando el estado se encuentra en AB y llega una solicitud de D, el nuevo estado será BD. Cuando nos encontramos en el estado AB y llega una solicitud para E, el nuevo estado será DBE. Acá ya tenemos toda la matriz de transiciones. Perdón, esta es para las filas de LRU, que acá tenemos que el estado cuando se encuentra en AC y llega una solicitud para A, tenemos que el nuevo estado será CA, como lo podemos ver acá en esta parte. Cuando el estado se encuentra en AC y tenemos una solicitud para B, el nuevo estado será el AB, que podría decirse que es el inicial con el que siempre iniciamos. Cuando estamos en el estado de AC y llega una solicitud para D, el nuevo estado será AD. Y cuando estamos en un estado AC y llega una solicitud para E, el nuevo estado será AE. Acá ya tenemos toda la matriz de transiciones llenas con las políticas de LP y LRU, y las ecuaciones que siempre vamos a utilizar para verificar los resultados. Bueno, acá tenemos ya la tabla de resultados, y si nos damos cuenta, pues los estados sin colores AB tienen una probabilidad 0. Esto es porque
si recordamos, en esta distribución A y B tenían la probabilidad más alta de llegar. Esto es también porque una vez que se llega a un estado con A y B, solo podrá ser reemplazado uno de los dos por cualquiera de las otras letras respectivamente. Es por eso que acá en los resultados, pues todo lo que tenemos con A y B pues tiene una cifra, lo cual sí es probable que pueda cambiar. Para los resultados de las probabilidades de fallo, tenemos acá que se calcula igual que como se calculó para las distribuciones 1 y 2. Sería de utilizar la misma ecuación. Cuando el estado es AB, vamos a sumar también las probabilidades de C, D y E. Cuando el estado es AC, vamos a sumar las probabilidades de que pueda llegar B, D y E. Y así nos vamos a ir hasta encontrar el fallo, que es de 3.3858. En la distribución de 4, pues tenemos que A, B y C son las más altas porque tienen 0.3 probabilidades, y D y E tienen un 0.05 de probabilidades de que se puedan presentar. En la matriz de transiciones de estado, pues en las filas en donde los estados son igual de populares, aplicamos la política de LRU, y en las filas con estados de diferente popularidad aplicamos la política de LP. Acá está la matriz con los colores ya llenos, y acá tenemos el diagrama de las transiciones de las filas que tienen LP o la política menos popular. Cuando el estado es AB y llega una solicitud para A, el nuevo estado será BA, como lo vemos acá. Cuando llega una solicitud para C, el nuevo estado será BC. Cuando llega una solicitud para D, el nuevo estado será BD. Y cuando llega una nueva solicitud para E, el nuevo estado será BE. En la matriz de transiciones para las filas de LP, pues tenemos que cuando nosotros tenemos un estado AD y llega una solicitud para A, el nuevo estado será DA. Si llega una nueva solicitud para B, el nuevo estado será AB. Si llega una nueva solicitud para C, el nuevo estado será AC. Y si llega una nueva solicitud para E, el nuevo estado será AE. Acá ya tenemos la matriz de transiciones del estado de distribución de 4. Si nos damos cuenta, pues aquí ya tenemos toda la matriz llena, como debería de quedar. Y acá tenemos las ecuaciones en el estado estable para la distribución de 4. Acá tenemos los resultados, y como podemos observar en los resultados, los estados que tengan una probabilidad ED y DE tienen probabilidad 0, ya que, como recordamos, ellos tenían 0.05 de probabilidad de ser los más populares. Por eso es que estos es menos probable de que se lleguen a presentar. La probabilidad de fallo pues se calcula igual que como se calculó para las anteriores, de 1, de 2 y de 3. Y pues igual iniciamos acá con el ejemplo. Cuando el estado es AB, vamos a sumar la probabilidad de que llegue C, la probabilidad de que llegue D y la probabilidad de que llegue E. Cuando el estado es AC, vamos a sumar la probabilidad de que llegue B, la probabilidad de que llegue D y la probabilidad de que llegue E. Al terminar pues con todos estos cálculos, determinamos que el fallo es de 0.4357. Y terminando con la distribución 5, acá observamos que A tiene la mayor, ya que es 0.5,
BC tiene, se podría decir, la media o los números medios porque son 0.2, y los menores serían de D y E nuevamente porque tienen 0.05. ¿Cómo quedaría la matriz de transiciones del estado de distribución 5? Pues igualmente como en los anteriores, en las filas donde los estados son igual de populares, aplicamos una política LRU, y en las filas en donde los estados son diferentes, de diferente popularidad, pues aplicamos la política LP. En la matriz de transiciones del estado de distribución 5, en las filas LP, cuando tenemos un estado de AB y llega una solicitud para A, pues va a cambiar al nuevo estado que es BA, como lo vemos acá. Cuando llega una solicitud para C, el nuevo estado será AC. Cuando llega una nueva solicitud para D, el nuevo estado será AD. Y cuando llega una solicitud para E, el nuevo estado será de AE. Acá en la matriz pues, LP tenemos que cuando se encuentra en el estado BC y llega una nueva solicitud para B, el nuevo estado será de CB. Cuando llega una solicitud para A, el nuevo estado será de CA. Cuando llega una solicitud para D, el nuevo estado será de CD. Y cuando llega una solicitud para E, el nuevo estado será de CE. Acá pues tenemos la matriz de transiciones del estado de distribución 5 ya completamente lleno, como debería de quedar, con todos los estados y con todas las posibles llegadas de cada uno de los colores. Tenemos las ecuaciones en el estado estable de la distribución 5, las cuales cuando las aplicamos nos da el resultado de la siguiente tabla. Como podemos observar acá, pues todos los estados que no tienen un color A tienen una probabilidad 0 de que sean posibles. Esto, como recordamos, es porque A tenía la mayor probabilidad de 0.5, y una vez que un color se encuentre reemplazado por A, prácticamente nunca más será reemplazado porque todos los demás colores tienen menos posibilidad de poder llegar. Esto quiere decir que siempre vamos a tener una combinación de A con cualquiera de los otros colores o cualquiera de las otras letras. Los resultados de la probabilidad de fallo pues se calculan igual que los anteriores. Cuando el estado es AB, sumamos las probabilidades de que llegue cualquier otra letra o cualquier otro color, siempre excluyendo a los del estado que tenemos por fuera. Ya cuando realizamos pues el cálculo de todas estas, la probabilidad de fallo en esta distribución 5 pues nos dio de que era 0.33. Ahora realizamos una comparación de las políticas de LP, que es la menos popular, y la LRU, que es la menos utilizada recientemente, y pues acá se encuentra la comparación. Tenemos una variancia entre todos las distribuciones. Si nos damos cuenta, pues la distribución 1, en donde todos eran iguales, es de 0. La distribución de 4 y de 3 pues es similar, ya que hay 3 datos que tienen la misma probabilidad y 2 que tienen diferente. En D5 pues tenemos más diferencias, ya que tenemos uno que es mayor, 2 que se podría decir que son medios y 2 que son los menores, y la varianza ahí sería de 0.27. y en la distribución 2 tenemos que la varianza será de 0.4. Acá tenemos también todas las probabilidades de fallo de todas las políticas que hemos visto hasta ahora.
Bueno, si nos damos cuenta, acá hasta abajo tenemos una probabilidad de fallo que prácticamente en la distribución 1 será de 0, porque es la que teníamos en todas las letras o colores que pueda ser la misma probabilidad, y pues cada uno de los demás de las demás distribuciones pues va variando según lo que tenemos en estas distribuciones.